Bueno, está muy de moda el Zika, así que vamos a entrar de lleno en el tema. La verdad es que hay una enorme preocupación por el tema y no es que yo le quiera sacar relevancia, porque realmente la tiene, pero a veces estamos mucho más preocupados de lo que parece que deberíamos estarlo por el Zika. Entonces, miren que esta posición que yo tengo no es tampoco respaldada por todos mis colegas al interior de la propia Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que ven realmente una amenaza enorme en el Zika, pero yo les voy a mostrar los hechos y los vamos a tratar de compartir y después cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Antes de entrar específicamente en lo que tiene que ver con la situación de las embarazadas, la realidad, el 27 de febrero, esto fue relevado ayer, tenemos 31 Estados miembros de la región, 31 países, que ya tienen circulación autóctona y casos autóctonos de Zika virus. Todos estos que tienen ahí y algunas de las islas del Caribe que están por aquí. Entonces, la extensión del problema realmente en términos de extensión es muy grande y va a seguir aumentando en términos de población probablemente. Pero ¿qué es lo que generó toda esta alarma inicialmente? Porque si ustedes ven lo que había pasado hasta el año pasado, mediados del año pasado, habíamos tenido brotes históricos en África y habíamos tenido brotes asiáticos. Y especialmente el brote más importante fue en el año 2014, el de la Polinesia Francesa, donde no provocó todos los estragos que se provocaron aquí, sí casos de síndromes neurológicos, Guillain-Barré, pero no se había descrito ni un solo caso de microcefalia vinculado al Zika. En octubre del año pasado, si bien Zika empieza a circular en Brasil en el mes de mayo del 2015, empiezan a aparecer algunos casos de microcefalia por octubre que generan la alerta sanitaria y se comunica la alerta sanitaria nacional por Zika en Brasil y ahí se dispara el proceso de intervención de OPS y OMS en ese proceso. ¿Por qué? Por la microcefalia. ¿Y cómo se diagnostica lo de la microcefalia? Muy sencillo, porque como podría pasar entre ustedes, uno que está en San Felipe le comenta a su otro amigo que está en el hospital universitario: che, vos sabés que en este mes tuve en una semana 5 casos de microcefalia. Ah, qué casualidad, a mí me pasó lo mismo. En la semana pasada tuve 9 casos de microcefalia. Pero acá algo está pasando. Y así fue que comenzó el alerta de microcefalia y sobre todo en el norte y nordeste brasilero fue donde se concentraron los casos de microcefalia que ustedes los ven aquí en el mapa. De hecho, hasta el momento, certificación de casos de microcefalia tenemos en Brasil. Recientemente apareció un caso de 19 semanas de gestación en Colombia en el que la mujer tenía Zika pero abortó, pero no sabemos si no tenía otra infección. Previamente a ese caso de microcefalia en Colombia, abortó una mujer hace pocas semanas atrás de 32 semanas, porque Colombia tiene acceso al aborto legal, de 32 semanas, pero que esta mujer no había estado sometida o en el periodo en el que el país informaba que había circulación de virus Zika. Así que, si bien hay toda una alerta enorme y ya la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas atrás estableció el alerta mundial de Zika por microcefalia, pero no por Zika. O sea, estamos concentrados específicamente en microcefalia y el país que ha registrado casos de microcefalia es Brasil. Tenemos una relación causa-efecto certificada al día de hoy entre Zika y microcefalia. La respuesta es no, rotundamente no. Hay como se dice en epidemiología, hay una alta plausibilidad de que así
sea porque en muchos de los casos de microcefalia se encontró el virus Zika. Pero esto sería lo mismo que tenemos experiencia los ginecobstetras de toda la vida, en que si le damos hoy un medicamento a una mujer y esa mujer tiene un chiquito con cualquier defecto, lo más probable es que venga la abuela y diga, sí, eso es porque ustedes le dieron tal medicamento. Pero si ustedes estudian más, probablemente aparezca un citomegalovirus, una rubeola, una sífilis o un defecto congénito. ¿Ah? Entonces, lo que quiero decir con eso es que no le quito responsabilidad al Zika de alguno de los casos de microcefalia porque probablemente la tenga. No se olviden que el Zika es un arbovirus y los arbovirus tienen selectividad por el tejido nervioso, de manera que perfectamente podrían actuar ahí como actúa el citomegalovirus, como actúan otros virus y parásitos. ¿Ok? Lo que ven acá son las isotermas de 10 grados en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, donde circula, donde está el mosquito Aedes aegypti, que es el que, en este caso, en las Américas, porta el dengue. Lo mismo acontece porque es el mismo mosquito portador que puede transportar la infección. Todos estos países ya tienen Zika, el sur de Argentina, Chile entero están libres, Uruguay por ahora, pero Uruguay tiene dengue, probablemente tenga Zika, y la Florida en los Estados Unidos es un lugar donde puede entrar. De hecho, ayer hubo una alerta del CDC diciendo que es muy probable que en los Estados Unidos entre el Zika y haya una gran distribución del Zika. Hay que tomarlo esto con pinza, es probable, fíjense, la Florida está a la misma altura en algunos casos que México, que por las condiciones ambientales y el Aedes aegypti está en la Florida, podría perfectamente transmitir la enfermedad. Yo quiero presentarles esto a ustedes, para ir viendo hechos. Este informe salió ayer, es del gobierno de Brasil y pueden acceder al portal Saúde donde lo van a encontrar. Yo me encargué de traducirlo y dice: el total de casos sospechosos de microcefalia registrados, yo lo agregué acá, desde el 22 de octubre al 27 de febrero en Brasil fue de 6.000 prácticamente, 5.909. Ahora se están investigando 4.222 casos, que son el 71% de estos. ¿Por qué? Porque 1.046 de esas notificaciones ya fueron descartadas. Solo 641 de todas esas microcefalias fueron confirmadas como microcefalias o otras alteraciones del sistema neurológico. Fíjense, de 6.000, 1.000. Estamos hablando de un número muy alto y probablemente de todos estos se van a seguir descartando un número más alto. De todas esas que se han estudiado hasta el momento, 641 fueron confirmados. Ahora, cuidado con esto, que después íbamos a entrar, pero quiero ya dejarlo sentado de ahora. La microcefalia es una alteración anatómica. Y eso no quiere decir que todos los niños que nacen con una microcefalia van a tener un desarrollo intelectual alterado. De hecho, ustedes habrán visto en CNN hace unos días atrás esa chica abogada de los Estados Unidos que salió, que tiene una microcefalia y que precisamente tiene una fundación en los Estados Unidos que lucha para conseguir tratamiento para los chicos que tienen microcefalia y déficit neurológico, que como se estaba planteando en algunos lugares abortar todos los casos de microcefalia por Zika, ella decía, si se hubiera hecho esto conmigo, yo no estaría ahora acá, y estaba muy enojada la muchacha. Bueno, en 139 casos hubo notificación de óbitos por microcefalia y 31 de ellos fueron confirmados para microcefalia, mientras que 96 continúan en investigación y 12 fueron descartados. Esto es de ayer, es fresquito y es lo que pasa en el país que tiene más casos. ¿Tá? Como decía acá, una de las recomendaciones que hace la OPS es
preparar a los servicios de salud para el tratamiento de las posibles complicaciones, incluidos los síndromes neurológicos y los defectos congénitos, y preparar una respuesta y concientizar al público. Nosotros tenemos para los obstetras, esto es para obstetras, parteras, enfermeras que trabajan con gestantes, tenemos este documento que ustedes pueden acceder. Yo voy a salir un segundito de aquí y les voy a mostrar lugares donde pueden acceder. Si ustedes quieren, pueden entrar al sitio web del CLAP, que es www.paho.org/CLAP, y ahí van a tener todo esto que es a los donde yo llegué, ¿tá? Pero también tienen otro sitio que es el de Zika. Hay un sitio específico. Si ustedes entran a paho.org/virus Zika, los va a llevar a un sitio parecido a este, donde tienen todas las actualizaciones epidemiológicas y todo lo que está pasando en cada uno de los países. Yo los datos que tengo hoy los he sacado de ahí. Ahí está viniendo. Y entonces ahí tienen toda la información. O sea que aquí la información está actualizada en función de lo que hay. ¿Ok? Bueno, pero ahora yo les decía, tenemos este documento, y este documento, si entran por la página del CLAP, lo pueden encontrar, junto con el documento también de vigilancia epidemiológica de la microcefalia. La idea es que cada país tome ese documento y adapte lo que sea necesario, porque como vamos a ver, tenemos algunas diferencias de factibilidad para implementar las cosas en los países. Prevención para el virus Zika. La prevención es primordialmente la vectorial. Más allá que ahora se ha puesto de moda la transmisión sexual del Zika, no deja de ser prácticamente anecdótica. Tenemos 14 casos registrados a nivel de los Estados Unidos y tenemos 2 casos en España y prácticamente creo que 1 o 2 en Francia, en ningún otro lado más. Y la importancia de eso es que donde no hay circulación de Zika, si un esposo o un compañero sexual llega al país donde no está circulando el Zika, pero él estuvo en un lugar donde haya Zika y pudo haberlo contraído, la recomendación es que se proteja con condón por un tiempo para no provocar una infección en la mujer que está embarazada o que quiere estarlo. Pero eso es para los lugares donde el Zika no circula. En nuestros países ya poco importa si nos agarramos la infección por vía sexual o por vía de transmisión vectorial. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que está bueno propiciar el uso del condón para prevenir el Zika, la sífilis, el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esta es una de las externalidades que nos da el Zika. En lo vectorial, ustedes ya lo saben mejor que yo, hay medidas ambientales que tienen que ver fundamentalmente con eliminar los criaderos. Ustedes lo conocen muy bien del dengue, creo que no da para que nos concentremos con eso. Y las medidas individuales que son las propias de la mujer embarazada o no, o de los hombres, en las que tenemos que usar la vestimenta de mangas largas, las mallas, todo lo conocen, los repelentes, todo eso lo conocen, yo no me voy a detener en eso. Hay población susceptible, sí, toda la que no tuvo infección por Zika. ¿Y las embarazadas son más susceptibles? No, no son más susceptibles, tienen el mismo riesgo de la población. La clínica, la mayor parte de los casos son asintomáticos. Hemos visto que solo 1 de cada 4 o 1 de cada 5 tienen síntomas. Que en los asintomáticos a veces hay casos pausisintomáticos que son tan leve la sintomatología que la mujer no consulta, y por eso es importante que el obstetra interrogue si durante los días previos o los meses previos que no fue a la consulta tuvo rash, tuvo fiebre, todos los síntomas que los vamos a ver más detenidamente ahora. En este cuadro hemos acumulado especialmente los síntomas que se dan más frecuente en el caso del Zika. Muchos son iguales a los que se dan para cualquier otro flavivirus como el dengue o como el chikungunya. Aquí no hay tanto componente articular, pero puede haberlo, y sí hay mucho más componente
alérgico de exantema maculopapular pruriginoso que no está presente en los otros. Ustedes saben que se puede asociar también síndromes neurológicos y de hecho están incrementándose en nuestra región cada vez más síndromes neurológicos. El caso de El Salvador, el caso de Venezuela, en Honduras están apareciendo casos de Guillain-Barré. El tratamiento. Predominantemente estimulamos las medidas físicas porque, como ustedes saben, ninguno de los medicamentos que usamos están exentos de provocar daños sobre los bebés, daños de tipo teratogénico. Entonces, la recomendación para bajar fiebre y eventualmente si hay cefaleas sigue siendo el acetaminofeno, 500 miligramos cada 6 horas, pero siempre recordar que no debemos sobrepasar la dosis de los 4.000 miligramos día porque podemos llevarla a una insuficiencia hepatocítica, y entonces recordar que hay muchos otros analgésicos que están en las farmacias over the counter que se pueden comprar y que tienen asociado acetaminofeno. Cuidado con ese tipo de cosas, no hagamos más daño del que queremos evitar. Tratamiento también con loción de calamina o crema acuosa a base de mentol para evitar el prurito. Se ha comprobado que es inocuo en la gestante, pero de ser necesario podemos pasar a los antihistamínicos tipo 1 que han demostrado ser bastante seguros en el embarazo usándolos cada 12 horas o cada 24 horas. Ese es el tratamiento y no tenemos más nada para hacer y tenemos que recordar que no hay vacuna para el Zika y de aquí a que aparezca la vacuna va a faltar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que saber los obstetras? Los obstetras tenemos que saber que si le hacemos a una mujer en el cuadro agudo un PCR, un RT-PCR, seguramente vamos a tener una ventana que va entre los 5 y 12 días de que empezaron los síntomas para que podamos tener un diagnóstico positivo, y lo que nos permite es identificar el genoma viral. Pasado ese tiempo, lo más probable es que ustedes le hagan el PCR a una mujer y no tengan datos de cuál infección tuvo. Entonces ahí tendremos que pasar a otros exámenes, como la inmunoglobulina, que la IgM es la primera en aparecer, y aparece un par de semanas después y podemos encontrarla hasta 6 semanas. Ya después los títulos de IgM casi desaparecen y tendríamos que pasar a hacer dosificaciones de IgG que son muy inespecíficos y que dan reacciones cruzadas con prácticamente todos los flavivirus, lo cual nos disminuye más la capacidad diagnóstica. ¿Y qué es lo otro que pasa? Que prácticamente donde se están usando estos test se están usando con fines de investigación. Una vez que se hace el diagnóstico, que el virus circula y que ya se confirma que todos los casos que se están produciendo en su inmensa mayoría son por virus Zika, ya no se hacen más dosificaciones. A veces sí es necesario hacerla para tratar de hacer diagnósticos diferenciales con otros casos como puede ser el chikungunya o el dengue por otras posibilidades terapéuticas en algún caso, aunque ninguno de estos tiene tratamiento efectivo. La clínica, ¿ayuda? Ayuda. Primero lo que hablábamos, tratar de interrogar a las mujeres para descubrir si han tenido en algún momento síntomas sugestivos de Zika para darle un seguimiento mejor. La medición de la altura uterina. No sabemos en este caso específico cuál es la sensibilidad de la medición de la altura uterina, pero indirectamente ustedes saben que con altura uterina pueden hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento. Algunos de estos casos cursan con restricción de crecimiento. Por lo tanto, si no tenemos acceso a la ecografía y bien determinada la edad gestacional, con la medición de la altura uterina podremos tener una aproximación pobre, pero mejor que la nada en estos casos. La valoración del volumen de líquido amniótico. Hay casos que cursan con exceso de volumen de líquido amniótico y casos que cursan con poco líquido amniótico. En cualquiera de los dos casos nos permitirían orientar para utilizar una técnica diagnóstica más precisa como es la ultrasonografía cuando estamos hablando del ultrasonido. Generalmente lo que se ve es aumento de líquido porque el Zika provoca una corioamnionitis y secundariamente hay aumento de líquido. Y la evaluación de movimientos fetales, porque ustedes, como vamos a ver, ya lo saben, en algunos casos se produce la muerte fetal. Lo que más ayuda desde el punto de vista prenatal es el uso de la ecografía.
para sospecha. Podemos tener una bastante buena aproximación a el diagnóstico de microcefalia por ultrasonido, aunque debe ser confirmada la microcefalia por medición del perímetro craneano a las 24 horas o después de que el chico ha nacido, porque como ustedes saben, con los fenómenos de modelaje no se recomienda hacer el diagnóstico en las primeras horas, excepto que haya sido una cesárea y que no haya habido problema traumático. Ahora, el parámetro ideal es el perímetro craneano. ¿Desde cuándo podemos medir perímetro craneano? Y lo podemos medir desde las 12 semanas, 14 semanas. Pero no estamos recomendando que se haga ecografía desde las 12, 14 semanas. Nosotros recomendamos, y vamos a compartir con ustedes un flujograma en el poco tiempo que me queda, que hagamos la ecografía en función de las normas nacionales, pero de ser posible, cuando hay alguien a la que se le identifica que pudo haber tenido una microcefalia, hacerle un estudio base, establecer una línea de base con ecografía y controlarla periódicamente para ver cómo la evolución. Desafortunadamente eso no se puede hacer en todos los países, porque no todos los países tienen el acceso al estudio en forma prácticamente libre. No es el caso de Colombia, por ejemplo, que Colombia está haciendo seguimiento mensual en los casos de mujeres positivas para Zika. La relación perímetro craneano cefálico en función de la longitud del fémur o el perímetro cefálico en función del perímetro abdominal no han sido mucho más efectivos que el perímetro craneano aislado. Y la evaluación de otros hallazgos sí es sumamente relevante. Si ustedes encuentran microcalcificaciones que se dan también en el Zika, dilataciones ventriculares, hidrocefalia, cualquiera de esos elementos son también orientadores, aunque en todos estos casos tenemos que salir a buscar la causa. ¿Es Zika? ¿Es toxoplasmosis? ¿Es sífilis? Cualquiera sea ella. ¿Cuándo hacer la primera ecografía? Acabo de decirles recién que lo ideal es hacerla en el momento que ustedes hacen el diagnóstico de la afección, establecer la edad gestacional y ver cómo estaba la paciente. Si eso es posible, se hace. Si no, la recomendación es hacer una primera ecografía entre las 18 y 22 semanas, aprovechando que ahí es cuando se hace generalmente la ecografía morfológica, y entonces ver cómo están las estructuras, además de definir la edad gestacional, etcétera, etcétera. Y seguir con controles, si es posible, en los casos de Zika positivo, hacer estudios mensuales, pero de no ser posible, hacer el estudio lo más cerca del término, porque no vamos a poder cambiar mucho. Y en una ecografía normal, a las 20, 22 semanas, no garantiza que el daño sobre el sistema nervioso central se vaya produciendo y debute semanas posteriores con un trastorno. ¿Cuánta es la certeza diagnóstica que me da hacer a mí una ecografía? Me da mucha certeza para otras afecciones. En el caso de Zika no sé, pero seguramente sea extrapolable. Yo sé que si hago una ecografía, mido perímetro craneano y me quedo como punto de corte menos 2 desvíos estándar del valor promedio del perímetro craneano para la edad gestacional, después de las 28 semanas, yo voy a diagnosticar en el 90% de los casos normales. Solo un 10% de esos va a tener un deterioro neurológico, un déficit cognitivo, etc. Si tomo como punto de corte menos 3 desvíos estándar, ahí voy a tener un 50% de esos niños que van a tener un daño neurológico. Y si corto de 4 desvíos estándar o más, voy a tener el 90%. Entonces ustedes tendrán que decidir qué quieren hacer. Si tener mayor sensibilidad, mejor cribaje, o quieren tener mayor especificidad. Nosotros, desde la OPS, hemos recomendado como punto de corte, sobre todo para el seguimiento, porque no le vamos a hacer mucho más a estos chicos, es poner como punto de corte los menos 2 desvíos estándar. Estamos hablando de lo prenatal. ¿Cuándo repetirla? Bueno, decíamos, si tiene la microcefalia certificada, podemos corroborar la evolución, ya no es tan necesario. Si no la tiene y es un Zika positivo, podríamos ir repitiéndola mensualmente o periodos mayores y recordar que, como en todo caso que ustedes conocen, los cambios de crecimiento de la ecografía
Nunca es conveniente estudiarlos por periodos menores de 15 días, generalmente la recomendación es hacerlo un mes. Aquí tenemos el flujograma, no me da el tiempo. Uno está, en casos de este, para embarazadas, viviendo en zonas con circulación elevada, pero además con gestantes con sospecha de virus. El otro es para gestantes sin sospecha de virus. Se los voy a dejar. Bueno, está en el documento que yo les dije, pueden bajar, está la misma tabla. ¿Está? No tengo más tiempo. Si quieren, sí. 2 minutos. Bueno, vamos a ver, ¿qué prefieren que hablemos? Tenemos la repercusión sobre el feto, de lo cual algo hemos hablado. Vamos a eso. Vamos a saltar un poquito. En el otro documento que está de vigilancia de la microcefalia, se utilizó en OPS este criterio. Y quiero que vean este criterio porque dice, -2 desvíos estándar, o vamos a quedarnos con el percentil 3, que es un poco mejor, porque son casi iguales. El percentil 3 para los niños es 32 centímetros y para las niñas 31,6. Que esto es otro problema que tenemos con Brasil. Brasil tomó al término 32 por igual niñas y varones. ¿Eso qué tiene como? Primero tomó por debajo de 33 centímetros. Eso implicó que por debajo de 33 centímetros, ustedes ven que acá ya estamos en 32, estamos metiendo como microcefalia una cantidad muy grande de casos que normalmente no los considerábamos como microcefalia. Ahora han bajado a 32. Tomando como punto de corte los 32 centímetros, también esto está muy influido si es una niña o un varón. Yo no puedo marcar igual, porque una niña que tenga 31,6 es exactamente igual que un varón que tiene 32. Pero si yo le digo a la niña 32, vamos a estar sobrediagnosticando microcefalia. ¿Está? Cuidado con eso. Entonces, también Brasil es un país que tiene un exceso de cesárea. Como hoy hablaron, si hay países en la región que tenemos exceso de cesárea, Brasil es el que tiene mucho más exceso que todos. Y de hecho, se sacan pretérminos muy temprano. Y un pretérmino muy temprano puede tener un potencial de crecimiento normal y va a ganar al momento del nacimiento un percentil 3 sin problema o mayor, y si yo lo saco a las 37, a veces un poquito 36, voy a estar sobrediagnosticando también microcefalia. Por eso es que es importante hacer esta diferencia y adecuarla al término. El estudio Intergrowth, que son unas tablas que se están usando, que fueron diseñadas para pretérminos hasta las 33 semanas, tiene hecha la extrapolación, que no es muy segura, pero tiene hecha una extrapolación, y en los países desarrollados es lo que se recomienda usar. Y ustedes ven que la tabla, aún después de las 37, en la extrapolación, sigue creciendo el niño. Por lo tanto, no es igual uno de 37, no es igual uno de 38, y no es igual uno de 39, 40, y mucho menos de 42. Los puntos de corte cambian. ¿Ok? Entonces, gracias por los 2 minutos. Con todo esto, que da para hablar mucho más, el mensaje que yo les quiero decir es: tratemos de hacer el diagnóstico clínico de que la mujer tiene Zika. A las mujeres que tienen Zika, hagámosle un seguimiento más cercano para que no se pierdan. Orientémosle sobre una de las complicaciones que no hablamos, que es el Guillain-Barré, que puede afectar a la mujer gestante y a cualquiera, pero en caso de que le afecte, por lo menos decirle las cosas que tiene que hacer y los síntomas orientadores para que consulte más precozmente. Y para finalizar, recordar que en toda mujer que tenga Zika, nosotros debemos dar consejería. Y que esa consejería pasa por decirle que no toda la mujer que tiene Zika va a tener una microcefalia, y que no todos los chicos que tengan una microcefalia van a tener un déficit intelectual en el futuro. Después queda para discutir, que es un tema muy interesante, si posponer el embarazo, si interrumpir, cosas que en algunos países se puede y en otros no se puede, pero muchas veces las mujeres requieren la información y pueden ir al sector clandestino. Eso es importante que lo digamos, porque si nosotros estamos
atemorizando a las mujeres con esto, seguramente vamos a tener en los países donde el aborto no es legal, un aumento de muertes maternas por aborto hecho en condiciones inseguras. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que damos. No ocultar cosas, pero sí demostrar la falta de conocimiento real que tenemos al día de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Brendan Hermusio. No, está bien con el tiempo. Tenemos 10 minutos para preguntas. No sé si alguien... Acá, ok. Estoy más cerca yo. Gracias, doctor Bremen, por su excelente exposición. Mi pregunta es si usted tiene algún conocimiento con respecto a la transmisión materno-neonatal del virus Zika. Materno-neonatal, no, perdone. La pregunta más directa es con respecto a la lactancia materna. Bueno, sí, precisamente la transmisión vertical era de lo que estábamos hablando. De hecho, el virus además ha sido, el CDC confirmó que se ha aislado por inmunistoquímica el genoma del virus en tejido embrionario y fetal de madres que tuvieron Zika. Así que eso está corroborado. Voy a aprovechar tu pregunta para contar dos cosas. Una tiene que ver con la lactancia materna. Se sabe que el virus Zika llega a la leche materna. Lo que no se ha visto, porque esto se ha corroborado, no es mío, porque esto se confirmó ya previamente en las epidemias de África y de Asia. Y no se ha visto efectos adversos. De ahí que la recomendación es que en mujeres que tienen Zika y que tienen un chico, sigan lactando, porque los riesgos son mucho menores a que el chico pueda agarrarse una infección o morirse, especialmente en algunos niveles donde no hay condiciones sanitarias ideales. Entonces, la recomendación de todos los organismos internacionales, tanto los nuestros, la OPS, la OMS, como el CDC, el College del Reino Unido, es continuar la lactancia. Quiero aprovechar porque es otra forma de transmisión de la que se habla muy poco y tiene que ver con la transfusión, porque es una posible forma. De hecho, se ha aislado en sangre transfundida, en sangre de banco, hasta 60 días después de una infección, el virus Zika en la sangre. Obviamente que si ustedes tienen que optar, la sangre que tienen es la única y tienen que optar en que una mujer muera por una hemorragia, no cabe duda que hay que utilizarla. Pero la recomendación que se está haciendo ahora a todos los bancos, que inicialmente hizo el CDC, es que gente que ha estado en países, en los Estados Unidos, gente que ha estado en países donde circula el virus, no donen sangre en los primeros 30 días. Hay quienes ya la están extendiendo a los 60. El problema es donde estamos, que sí circula el virus. Ahí nadie debería donar sangre, y si nadie dona sangre, no tenemos sangre, lo cual es un caos. Entonces, esa es una problemática a la que nos estamos enfrentando, porque esa también es una posible vía de transmisión del Zika. Bien, ¿alguien más? ¿Una pregunta para el doctor? Yo pensé que los había aburrido ya. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si no, pues perdón, doctor Varela. Ok. Doctor Fabricio. Doctor Padilla. Aquí nos han atemorizado con una propaganda extraordinaria, pues que es una pregunta de consulta de todos los días por esto del Zika. Doctor, ¿me da permiso de embarazarme? Tengo un gran miedo de embarazarme. Con lo que usted dijo al comienzo, ya no hay preocupación. Hay una página en internet, que no recuerdo ahorita el nombre porque me lo quedaron de mandar por correo y no me llegó, donde dice que Brasil no debería de ser un parámetro para tomarlo en cuenta con el Zika, porque es el país que más pesticidas tiene, que el país de Sudamérica que más se llenó de pesticidas. Aquí en Honduras tuvimos otra época cuando las avionetas fumigaban los campos de algodón
y los campos bananeros en la costa norte, donde tuvimos una gran influencia. Hubo demandas porque los varones y las mujeres quedaban estériles. No sé qué relación, no conozco, y ahí va la pregunta. Desconozco qué influencia pueden tener los pesticidas y el Zika, porque también en esa misma página dicen que con la gran epidemia del dengue crearon un mosquito de laboratorio que hoy es el Zika, y que lo modificaron para que se comiera al mosquito que ya estaba infectado de la misma variante. No, desconozco, por eso le hago la pregunta para que nos aclare, porque aquí hemos estado asustadísimos, hasta la iglesia se metió en eso, pues. Han hecho un circo, yo sé por qué razón lo hacen, pues, quizás para captar dinero o otra razón, o para darle una cortina de humo a la elección de la Corte, que fue 5 sí, 4 no, bingo. Entonces, quisiera que me contestara en ese sentido. ¿Cómo no? No es cuestión de preocuparse, pero sí es cuestión de ocuparse del tema. Si nosotros venimos diciendo que desde el año 1994, después de Cairo, las mujeres tienen derecho a decidir el momento en el que se embarazan, nosotros tenemos que ser contestes con eso. Y lo que sí tenemos es que dar la mejor información que tenemos, que es lo que yo traté de compartir con ustedes. Lamentablemente no tuvimos todo el tiempo del mundo para hacerlo, porque es bueno profundizar en esos temas y decirle realmente a las mujeres al riesgo que se exponen. Lo grave es que si nosotros hoy tuviéramos como tenemos en el caso de rubiola congénita, hoy les puedo decir que si una mujer contrae rubiola en las primeras 14 semanas de embarazo, la chance de que haga un síndrome de rubiola congénita y su chico tenga ceguera o déficit intelectual o lo que sea, más que déficit, retardo intelectual, es del 94%. Eso es con rubiola. Yo eso lo sé, se los puedo decir. Eso motiva que hasta el día de hoy Estados Unidos y Canadá, cuando una mujer tiene rubiola en esa recomiendan la interrupción, lo siguen haciendo. Afortunadamente en todos nuestros países ha disminuido porque tenemos vacuna y ya los niveles de rubiola han bajado. Y les podría decir que el riesgo en el segundo trimestre de tener si tiene una rubiola es del 26 al 30%, y así sucesivamente. Con Zika no lo podemos hacer, porque de hecho, con Zika, lo que decía al principio, ni siquiera tengo la posibilidad de decir existe asociación. Todavía no lo podemos decir, lo sospechamos y eso hay que decirlo a las mujeres. Pero tenemos que ser realistas con lo que tenemos. La información es que es muy probable que se puedan producir casos. Ustedes ya ven que la cantidad de casos en Brasil son pocos. Yo les voy a dar un dato que lo compartí con mi colega de OPS, con Odalis García, hoy. Todos ustedes conocen, porque los ginecólogos, los obstetras, trabajamos con datos de malformaciones, con el ECLAM. El ECLAM determinó para los países de América Latina que microcefalia asociada a deterioro intelectual se produce 1.98 casos, 2 casos, cada 10.000 nacimientos. ¿Está? Si no existiera el Zika, ustedes acá en Honduras, que me dijeron que tienen 180.000 nacimientos por año, tendrían que tener 2 por 18, tendrían que tener todos los años 36 casos de microcefalia con daño neurológico del recién nacido. ¿Ok? Yo no sé cuántos tiene, si el sistema de monitoreo en Honduras está muy al día. Lo que tengan por demás de eso probablemente pueda ser debido a Zika, no lo sabe. Llegando más a punto a lo que usted planteaba. Justo se plantearon varias hipótesis. Primero, que fuera una vacuna de rubiola que se dio en Brasil vencida. Se hizo los estudios y se determinó que no era, la vacuna contra la rubiola era inocua. La vencida no servía para provocar Zika, pero tampoco servía para la rubiola. Pero por lo menos no provocaba daño porque estaba estéril. Así que no fue la vacuna de la rubiola. Después surgió lo de los fertilizantes, que los fertilizantes sí provocan
malformaciones de todo tipo, está probado, y son parte de las malformaciones, lo que no son responsables de todas estas malformaciones. O sea, para el brote de microcefalia de Brasil no se puede decir que fue el pesticida. ¿Que probablemente haya provocado alguno de los casos? Probablemente, pero no todos estos casos, porque algunos de estos pacientes no están en áreas de uso de pesticida ni consumen el agua por donde iba el pesticida, por lo tanto esa hipótesis ha caído. En las zonas donde se plantaba soja todavía existe la posibilidad. Lo de los mosquitos transgénicos que se crearon son mosquitos, no son el Zika. El Zika ya estaba y se supone que fue transmitido a Brasil en el momento del Mundial de Fútbol por las delegaciones y los turistas que vinieron. Y vino el virus. Los mosquitos que tenían ellos no tenían Zika, así que no es el problema del mosquito transgénico, que no sé qué otros problemas podrá dar en el futuro. Al momento no lo ha dado. Y la teoría del mosquito transgénico es muy interesante porque el mosquito transgénico fecunda a las hembras que son portadoras, porque lo único que dejan son mosquitos varones transgénicos. Entonces, la fecundación de las mosquitas hembras no transgénicas termina teniendo una prole que muere antes de llegar a ser depositado el óvulo. El modelo es muy ingenioso. Han usado mosquitos transgénicos ingleses y israelíes y están comunicando en el municipio de Itaparaíba buenos resultados en términos de reducción de la población. Así que esas formas no han sido asociadas desde el punto de vista científico, aunque se van a encontrar 1000 páginas de estas donde se mencionan este tipo de cosas. Esa pregunta me trajo una cosa que quiero compartir con ustedes porque estaba en la presentación pero no lo pude hacer. La consejería implica que sobre todo a las mujeres que llegan en la primer consulta, tenemos que tratar de dar consejería sobre microcefalia en general. Nosotros nos olvidamos que el alcohol es uno de los principales agentes que provocan microcefalia en América Latina. Y nos manejamos con los viejos parámetros. A mí me pasaba cuando yo era obstetra, bueno, soy obstetra pero no ejerzo como obstetra, que venía una mujer a la consulta y en mis primeros años y me decía, ay doctor, lo que pasa es que vio como me voy a casar ahora y vamos a hacer la fiesta, estoy embarazada de 4 meses. Voy a hacer la fiesta, que no sé qué. ¿Puedo tomar una copita solo para brindar? Yo le decía, ¿una copita qué le va a hacer? Hoy en día sabemos que hay mujeres que no tienen la enzima capaz de metabolizar el alcohol y que ellas es una reacción de todo o nada y que pueden hacer un síndrome alcohólico fetal. O sea que les tendríamos que decir hoy en día a todas las mujeres, porque no sabemos cuáles son las que tienen ese grado de déficit, no tome una gota de alcohol en el embarazo. Y no lo decimos, ¿tá? Y seguir aconsejando sobre otras infecciones y otros problemas que pueden dar infección. No nos olvidemos de la consejería que estaba puesta en la preconcepción. Gracias, doctor. Un aplauso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Brennan. Vamos a continuar. Quiero anunciarles que a continuación viene el almuerzo conferencia. En el Salón Célebre, que es este, tenemos lo que es prevención de la hemorragia posparto, un paso adelante. En el Salón Terraza tenemos el almuerzo conferencia, donde se va a tratar el tema eficacia independiente del tipo, que es importante. Y en el Salón Célebre tenemos el almuerzo conferencia, donde se va a hablar de las nuevas tendencias y desafíos de salud sexual y reproductiva. Quiero, antes de concluir, dar el anuncio de que tenemos hoy por la noche una noche cultural catracha en el Redondel de los Artesanos a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados, donde vamos a compartir algunas cosas culturales de nuestro país para ustedes. Muchas gracias. Otro mensaje.
Sí. Bien, un anuncio. Si alguien extravió su ticket de parqueo, aquí está. Lo encontraron arriba en el segundo piso. Ticket de parqueo. Si alguien lo... Por favor. Plática del Salón Terraza, segundo nivel del San Martín, prevención de cáncer cervical. Aquí. Hemorragia será en este salón y ahorita vamos a iniciar. ¿Ya está la fecha? Muy bien, buenas tardes. Agradezco siempre el hecho que se mantengan con nosotros. Estamos muy bien en tiempo, así que vamos a dar continuidad al programa y al evento que tenemos programado en este salón célebre del Hotel Plaza Juan Carlos. Hoy tengo el enorme placer de poder contar dentro de los profesores extranjeros en este magno evento con un maravilloso amigo, un maravilloso profesional, un investigador de primera línea que siempre se ha caracterizado por acceder y tener ese don de poder comunicar la información. Como tienen en sus programas, hoy se desarrollará el tema de prevención de hemorragia posparto. Tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Zabransky, que ya pronto será hondureño, creo yo, por visita, porque múltiples veces nos ha logrado asistir. El doctor Ricardo Zabransky de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con el título de profesor, ginecólogo y obstetra, y actualmente director de la Escuela de Obstetricia y Ginecología de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Doctor Zabransky, muchísimas gracias por estar con nosotros y lo dejo con la audiencia. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Realmente un gusto, un placer de volver a estar en el Congreso de FECASOC. En el Congreso de FECASOC, y realmente es maravilloso volver a estar acá en Centroamérica. Para quienes de alguna manera tenemos algún recorrido en otros lugares del mundo, encontrarse aquí con la calidez y la calidad humana de ustedes, centroamericanos, realmente es un verdadero privilegio. En principio esto también es un almuerzo, por lo tanto buen provecho, y vamos a tratar de dar comienzo a esta charla en relación a hemorragia posparto, que con todo lo que se ha hablado esta mañana acá, yo creo que corren ríos de sangre por este salón, pero realmente el tema de altísima preocupación en todos los ambientes obstétricos que hay y que se preocupan y que tratan de mejorar sus niveles. Como ustedes ven, cada año 8 millones de complicaciones en el embarazo, pero 500.000 muertes. Y esto es una cifra tremendamente importante, en donde miren la diferencia entre los países en vía de desarrollo y los países desarrollados. Y esto es tremendamente importante también. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque la mujer es la mujer. La diferencia es que tienen protocolos, que tienen equipos, que saben cuándo activar lo que tanto se ha hablado hoy de código rojo, de que de alguna manera hay una solvencia económica también para poder tener mejores diagnósticos, mejores equipos y por ende mejores tratamientos y resultados. Pero esta diferencia nos transmite que prácticamente es un 80%. Quiere decir que no es lo mismo nacer en Londres que nacer en alguno de nuestros países. Fíjense que si bien en Latinoamérica
ha existido una franca disminución de la mortalidad desde el 90, es un 44% hasta el 2011, evidentemente empieza a surgir, ha surgido, y con todo lo que se escuchó esta mañana, es innegable que hay una fuerte repercusión, actitudes y entrenamiento como para poder tener una disminución de esta mortalidad materna. Por lo tanto, esto es francamente significativo. Pero el paradigma que tiene este milenio en relación a este tema está dado básicamente a rapidez y efectividad. Hoy han estado escuchando ustedes la hora de oro, han escuchado ustedes la necesidad de la rapidez intervencionista que se tiene que tener, escucharon todos estos mensajes que son reales, pero cuando yo lo comienzo a comparar en relación a otros eventos, fíjense ustedes cómo podemos intelectualizar esto. Señores, en menos de 10 segundos se cambiaron 4 neumáticos. Pero fueron neumáticos. Estamos hablando de una carrera y acá estamos hablando de vidas. Fíjense ustedes la significancia que de alguna manera tiene un equipo, porque frente a eso, un equipo donde sabe qué es lo que tiene que hacer, cada uno tiene un rol definido, por lo tanto, es una acción absolutamente rápida. Vuelvo a insistir, estamos hablando de un auto, no estamos hablando de una vida materna. Por lo tanto, ¿cómo trasladar esto? Es que todos los miembros de un equipo deben tener ideas claras, debe haber ensayo, debe estar protocolizado y se debe actuar en consecuencia. Acá también ocurre lo mismo, porque cuando hay una hemorragia posparto en una etapa inicial sin que se haya activado el código de emergencia o el código rojo, estos son los personajes que habitualmente están. Y hay veces que más, y hay veces que molestando en el ámbito de donde se necesita espacio y tener actitudes. Pero sin embargo, hay personajes que realmente deben tener una ubicación definida y hay otros que no deben por qué estar. De manera tal de que este esquema inicial, sin llegar al manejo de todo el equipo, es fundamental. Y esto exige también un entrenamiento y exige una disposición por parte del servicio para poder actuar. Yo estoy en la actualidad en una maternidad, clínica y maternidad suizo-argentina, en donde tenemos un promedio, hace un rato escuché alguna cifra, pero es la maternidad de mayor complejidad que hay en Buenos Aires, y que estamos prácticamente en 2 casos de acretismo por semana. Por lo tanto, tenemos que, evidentemente, el equipo que hace un rato ustedes vieron, del urólogo, del radiólogo intervencionista, tenemos las 24 horas de los 7 días de la semana, radiología intervencionista como para hacer embolización, y permanentemente se está en esa tarea. Está el cirujano oncológico frente a necesidades de reparaciones viscerales y está todo un equipo estructurado como para acudir en esa emergencia, que algunas cosas vamos a tratar de mostrarles. Por lo tanto, tenemos muy claro que el parto se ha humanizado para el médico. Esto es, que la cantidad de cesáreas que hay nos están llevando al incremento del acretismo placentario, como vieron hace un rato. ¿Qué está causando? Las 3 causas mayores es la atonía uterina como lo más común, los desgarros y la coagulopatía. El 50% de la mortalidad en el mundo es debido a atonía uterina. El 90% se relaciona a shock hipovolémico. Por lo tanto, este cuadro
resulta ser lo suficientemente importante. Y los déficits y los trastornos que estamos notando es, en primer lugar, el retraso en solicitar ayuda, el retraso en prestar ayuda o la falta de comunicación. Por lo tanto, el sostén que debe dar un trabajo en equipo resulta ser suficientemente significativo. La mayoría es por hemorragia posparto. No ocurre debido a la pérdida, sino a las maniobras intempestivas o que persiste el sangrado que no se ha tratado adecuadamente. Por lo tanto, sin ninguna duda de que algo está pasando. ¿Pero qué está pasando? Porque cuando yo era iniciado o pequeño en la obstetricia, esto yo no lo veía. Yo no sé si es un problema virósico, si será el Zika, no sé, pero esto no lo veíamos. Provengo de una maternidad Sardá, que era la de mayor caudal en trabajo obstétrico en Buenos Aires, y cuando había un acretismo, la mujer para entrar a la sala tenía que pedir permiso porque estábamos todos los médicos tratando de ver un acretismo. Ahora en otro lado estamos con 2 por semana. Evidentemente algo está pasando. Tampoco teníamos, y piensen ustedes, los que tienen una trayectoria en edad, de que no se veían las atonías uterinas, pero es en nosotros, en nuestros países, Centroamérica, en Argentina, no. Esto está ocurriendo porque parecería que hubiera una epidemia y hay suficiente cantidad de investigaciones que evidentemente demuestran de que algo está pasando por el cual hay un incremento en estas hemorragias posparto por atonías. Fíjense en ustedes 2001, fíjense en ustedes la incidencia en 2009. Fíjense qué es lo que significa para todas las hemorragias posparto que prácticamente se han triplicado en relación a lo que es en la actualidad versus lo que había 10 años atrás. Y en función de eso, todos los problemas que se generan. Esto es, las placentas retenidas, los trastornos hemorrágicos a 24 horas después. Y tienen ustedes la posibilidad de ver de qué es lo que ha pasado, en relación a 2001 y 2009 en relación a las necesidades médicas intervencionistas, o de transfusión, o de ligaduras, o de embolización, o de histerectomía, o de packing uterino. Algo está pasando, porque evidentemente todo está resultando significativo. Si tiene menos de 28, si tiene 32, 36, si es una cesárea anterior, si es una corión, todo tiene significación estadística. Entonces, a ver, algo ha cambiado de forma tal de que el deber que tengo en la actualidad y que tenemos es tener una actitud absolutamente preventiva. Miren ustedes las diferencias en relación edad a paridad, todo con significación estadística. Evidentemente, cuando el trastorno del tono se hace presente como anomalía de la contractilidad, o por sobredistensión, o por agotamiento, o por infecciones, o por su anatomía, o por su medicación, es decir, trastornos de distintas características que de repente puede ocurrir esto y que en general ocurre a las 3 de la mañana y el médico que está atendiendo a las 3 de la mañana de repente pedirle que cómo no discriminó por qué fue la atonía uterina. No, tratamos de solventar esto de otra forma. Vamos a tratar de ver que el tratamiento está basado en relación a la hemorragia posparto en todas estas actitudes: identificar la causa, reemplazar los productos sanguíneos, la actitud de intervención definitiva y, por supuesto, la resucitación inmediata. Por lo tanto, hay un tratamiento médico, hay un tratamiento farmacológico y hay también un tratamiento quirúrgico, y es lo que vamos a tratar de ver. En el tratamiento médico, claramente, cuando es una hemorragia mayor de 1000 centímetros cúbicos, resulta ser la necesidad de transfundir por un lado y por el otro lado cuando se evidencia, según algunas escuelas, la disminución del hematocrito en un 10%.
Esto ocurre en casi un 4% de los partos vaginales y un 6,4% en las cesáreas. Pero esto es lo importante, que en el 88% tenemos de 1 a 4 horas, no más. Y quedó muy evidenciado esta mañana con todas las conferencias que ustedes vieron. Por lo tanto, acá no se trata si me parece o no me parece, si pocos, si muchos, si lindos y feos. No. Esto es tener una evidencia clara de que evidentemente se está en una hemorragia posparto y en el 30-50% de los casos se subestima la pérdida que se ha tenido como si fuera un trastorno visual que tienen los obstetras para poder identificar la cantidad de sangre que se ha perdido. Tradicionalmente, o más de 500 para parto o más de 1000 para una cesárea, o que clínicamente haya un trastorno hemodinámico. Esto sería como clasificación inicial. Pero la acción prioritaria que nosotros debemos tener está dado básicamente por restaurar el volumen sanguíneo y nos vamos a dedicar, aunque ya se ha hablado, en relación a de qué forma poder hacerlo. Mantener el aporte de oxígeno, la oxigenoterapia necesaria o con el concentrado de Matías, mantener la hemostasia con plasma e investigar y tratar la causa de la hemorragia. Esto podríamos definir como los principios básicos que se deben tener en relación a la asistencia de un caso hemorragíparo, que vuelvo a que cada vez son más frecuentes y que algo está pasando. Este tratamiento ya lo hemos visto: identificación, resucitación, intervención, reemplazo de productos, y está dado porque haya una rápida resucitación, una oxigenación adecuada, prevenir la coagulopatía, reversión